Muy buenas, pilotos. Como bien saben, el pasado mes de junio salió el Real Decreto UAS 517/2024, que tiene más cosas negativas que positivas. Alguna positiva tiene, como he dicho en anteriores vídeos en este canal. Pues bien, hoy te voy a explicar por qué el gobierno de España, y eso es una pregunta, sigue incumpliendo con su propio Real Decreto que sacó. Así que ponte cómodo porque te lo voy a explicar a continuación. Nos lo vendieron en su momento y que era una obligación, y es el primer incumplimiento de este Real Decreto que a fecha de publicación de este vídeo se sigue incumpliendo. Va a acabar el año y todavía no tenemos un registro de uvas, ¿no? Es importante que este registro, bajo mi consideración, esté, ya que en el siguiente apartado voy a hablar de una cuestión que va a tener que ver con esto. ¿Vale? Aquí, si se dan cuenta, el artículo 53 pone la creación del registro de aeronaves no tripuladas del Ministerio del Interior, ¿vale? Aunque sí hay que decir que de los países de la Unión Europea, el único país que tiene, digamos, no un registro, porque todos los países tienen un registro, pero que lo lleve directamente el Ministerio del Interior, prácticamente creo que es España. Y aquí pues se nos dice pues una serie de cosas, ¿no? Que no voy a leer, que ya creo que todos sabemos, pero quería empezar con este primer incumplimiento de lo que es el Real Decreto UA, que para mí tiene muchísimas lagunas, ¿vale? Por parte de AESA, por parte del Ministerio, por parte del Gobierno de España, o sea, muchas lagunas. Y ya les digo, va a acabar el año y no vamos a tener ese registro de uvas, que cuanto más tarde, pues yo creo que va a ser perjudicial para todos nosotros, los que nos dedicamos al mundo de los drones. Así que lo que les voy a decir a continuación va en referencia a este artículo, ¿no? Este artículo 53 del registro de aeronaves no tripuladas, ya que nos va a afectar en cierta medida a lo que yo voy a decir después, ¿vale? Así que seguimos con el vídeo. Espero que les esté gustando y que se anime a quedarse hasta el final para verlo, ¿vale? Muy bien, chicos, seguimos con el vídeo. Estamos hablando de los incumplimientos de este Real Decreto de UA, del 517. Hemos visto la parte del registro, como a día de hoy no existe, y yo creo que vamos a acabar el año y no va a existir. Y ahora vamos a hablar de un tema que también está teniendo cola, que es las comunicaciones al Ministerio del Interior, ¿vale? Según el Real Decreto actual que tenemos, ¿vale? Y luego vamos a pasar a la pantalla para que lo vean. Según el Real Decreto que tenemos de UAS, el 517 nos habla de que tenemos que hacer en vuelo urbano, con 5 días de antelación al vuelo, hacer esa comunicación al Ministerio del Interior. Y según también el Real Decreto, dice que nos valdría para también los 5 días posteriores al vuelo, ¿vale? Eso, como bien saben ustedes, pues sacaron un comunicado en el Ministerio del Interior, que lo veremos ahora en pantalla, diciendo que por cuestiones técnicas, pues como todavía no está la plataforma de registro de los UA realizada, pues hay que seguir, digamos, comunicando cada vez que se quiera volar
comunicarlo, ¿vale? O sea que esto es también otro incumplimiento de este Real Decreto que, como bien dije al principio, tiene muchísimas lagunas, unas por parte del Gobierno de España, otras por parte sobre todo de AESA, que veremos a continuación, y que espero que no se la pierdan y que se mantengan ahí viendo el vídeo, y si les está gustando, denle un me gusta y dejen comentarios, ¿vale? O sea, es inconcebible que se saque un Real Decreto que después no se puede cumplir, porque al final a nosotros nos exigen muchísimas cuestiones, un montón de burocracia para volar un dron, como por ejemplo un dron, un Mini 3 Pro o un Mini 4 Pro, y luego ellos, que son los que hacen y los que aprueban este tipo de decretos, son los primeros en incumplirlos. Con lo cual estamos, o por lo menos nos consideramos los pilotos, estamos muchas veces con este Real Decreto en muchos apartados en vacíos legales, porque me decían algunos comentarios de que sobre todo con el tema de las comunicaciones, de que se había encontrado con la patrulla Pegaso, de que decía que no tenía, por esto no tenía la comunicación del vuelo. El piloto le había dicho que lo había hecho con 5 días de antelación y que según el Real Decreto actual vigente que tenemos, nos dice que nos valdría para los 5 días posteriores, ¿vale? Entonces, al final nos encontramos, como siempre, en una laguna por parte de un Real Decreto que, como bien dice el título, incumple en varias cuestiones, ¿vale? Así que ahora les voy a mostrar el comunicado que sacaron a posteriori, ¿vale? Que no tiene sentido ninguno, porque tú puedes sacar un comunicado, pero el Real Decreto sigue vigente, ¿vale? No han hecho modificación. Tenía que haber hecho una modificación de ese Real Decreto para poder que se cumpla lo que son los 5 días, ¿vale? Si ellos veían que no se podía hacer, lo que tenían que haber hecho es modificarse el decreto y hacer lo que tenían que haber hecho, pero no lo han hecho, así que nos encontramos como siempre perdidos en varias cuestiones, sobre todo legales, y lo más preocupante es que cuando nos encontramos con las fuerzas de seguridad del Estado, pues al final vamos a tener que estar peleando entre unos y otros. Este es el comunicado que se sacó por parte del Ministerio de Interior acerca de que no se podía cumplir al no tener la página del registro de UAS realizada, pues había que hacer una comunicación por vuelo, y por eso decía que esto es otro incumplimiento del decreto. Bueno, otra de los incumplimientos que tiene este Real Decreto es, en este caso, por parte de AESA. Pero vamos a trasladarnos a compartir pantalla de mi ordenador para que lo veáis más claro, ¿vale? Así que acompáñame. En este caso vamos a hablar acerca de lo que es otro incumplimiento de este Real Decreto UAS, y en este caso le corresponde a la Agencia Estatal de Ciudad Aérea, ¿vale? A esa, ¿vale? En la disposición adicional sexta, leo textualmente, dice: corresponde a algo de la Agencia Estatal de Ciudad Aérea competente por razón de la materia, la adopción en el ámbito de las competencias de la agencia de los actos de aplicación y ejecución de este Real Decreto y sus disposiciones de desarrollo, en particular a adoptar los modelos no establecidos en la normativa de la Unión Europea de aplicación en los que se deberán presentar las solicitudes, declaraciones y comunicaciones previstas en este Real Decreto, cuyo uso es obligatorio por los interesados, de conformidad con el artículo 66, apartado 6 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre, los cuales deberán estar disponibles al público a través de la página web
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el formulario que hacemos digamos, las comunicaciones, en vez de estar en la web de AESA, que es donde debería estar, está en la web del Ministerio del Interior. Con lo cual, estamos diciendo que al estar en la web del Ministerio del Interior, está con la antigua normativa el 1036. Entonces, bajo mi punto de vista, esto es otro incumplimiento más de que AESA, en este caso, no se ha puesto las pilas y no ha puesto la disposición adicional sexta en funcionamiento como debería ser. ¿Vale? Seguimos. Bueno, pilotos, hemos visto a lo largo de este vídeo pues una serie de elementos donde hemos hablado de los incumplimientos de este Real Decreto y ahora les voy a hablar de la ANPD, de la Asociación Nacional de Pilotos de Drones, que la verdad que están haciendo un excelente trabajo. Yo soy socio de dicha asociación y no sé si la conocéis o no, pero os voy a contar un poco. Es una asociación que nace a raíz de este Real Decreto UAS, ¿vale? Han presentado un contencioso administrativo para, digamos, tumbar lo que es el actual decreto, el 517/2024. Y la verdad que la asociación, pues, las constituyen personas expertas, personas muy cualificadas, muy técnicas, y que te recomiendo que te asocies por una mera cantidad de 20 euros al año, pues puedes estar informado y eres socio de dicha asociación. Yo creo que cuanto más seamos, pues mucho mejor. Y por eso y al hilo de todo esto, por lo que te quiero decir también es que con respecto al nuevo Real Decreto, pues ellos han impugnado a través de un buen bufete de abogados, y porque hay muchas cosas de las que hemos hablado ahora y muchas más que no están acorde a cómo debería estar, ¿vale? Es muy mejorable, o sea, hay muchas cosas que son incoherentes, como el hecho de que en categoría abierta se exija pedir un permiso a un edificio para poder sobrevolarlo. Me parece una auténtica burrada, ¿no? Y entonces, pues como hay muchas inconfluencias y mucho vacío legal dentro de este Real Decreto, pues la asociación pues ha emprendido acciones legales para poder impugnar este Real Decreto. Así que te animo a que te asocies. Así que te voy a dejar la página web en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que te puedas asociar y que te pongas en contacto con ellos, porque ya te digo, si cuanto más seamos mucho mejor y más unidos estaremos mejor. Así que era importante, es una asociación que está debidamente registrada, está en contacto directo con AESA, o sea, con lo cual tenemos un gran respaldo los pilotos de drones en este sentido, y por eso te animo a que te asocies, te suscribas con ellos, y para que estés informado también de toda la información que va llegando acerca de dicho contencioso que han puesto ante los juzgados, ¿no? Así que nada, por mi parte nada más, agradecerte de estar ahí. Si te ha gustado lo que has visto, suscríbete al canal, dale un me gusta, comparte este vídeo, porque cuanto más compartimos, mucho mejor. Cuanto más llegue a más gente, mucho mejor. Suscribiros al canal. Vamos a seguir hablando de vídeos parecidos a lo que hemos hablado hoy.
Así que si te ha parecido útil, dale un me gusta y nada, y nos vemos en próximos vuelos.